Entonces, ¿qué hizo Johnson o cómo trabajó Johnson para garantizar un buen resultado cuando hay 3 máquinas en serie? Bueno, él hizo una propuesta. En esa propuesta hay que ser conscientes de que no necesariamente garantiza el mínimo make span. Solo en un caso particular o bajo ciertas condiciones. Primero voy a explicarles un poco la propuesta. La propuesta de Johnson para extender el problema a 3 máquinas fue la de agregarle los tiempos de la etapa 2, ¿ven? Estos tiempos intermedios, los TI2, agregárselos, sumárselos a la etapa 1 y también a la etapa 3. Entonces es como que a los tiempos de la etapa intermedia se los suma tanto a un lado como al otro. Obviamente eso no hace mucho sentido en el sentido físico, porque la etapa 2 no es una etapa que incremente los tiempos de la etapa 1 y al mismo tiempo lo de la etapa 2. Uno no sabe realmente en qué momento se va a desarrollar la segunda etapa. Entonces, la propuesta de él es, bueno, tengo que de alguna manera tener en cuenta la etapa del medio. ¿Cómo hago? Sumo los tiempos de la etapa del medio, tanto a la primera como a la segunda, y resuelvo mi idea original del método de Johnson, o sea, la idea de diferenciar entre conjunto S y L y ordenar según los criterios SPT y LPT. O sea, en concreto, vamos al ejemplo que tenemos por acá, y vamos a inventar un ejemplito de nuevo con una etapa intermedia. Vamos a copiar esta hoja. Vamos a copiar esta hoja. Voy a copiar. Una copia, la hacemos al final. La idea sería incrementar, ampliar el caso. Insertar aquí. Vamos a llamar esta ahora la máquina 3. Me aparece una máquina 2 en el medio. Ahora. ¿Okay? Con sus tiempos. Sus tiempos son, supongamos, 3 horas, 2 horas, 4 horas, 2 horas, 1 hora, 4 horas, 2 horas, 3 horas, 2 horas y 1 hora. Entonces, como él no tiene claro, ahora ya se le desdibujó la idea, digamos, de que hay 2 máquinas y una en el conjunto S, L, etc. Trabajó bastante Johnson en tratar de encontrar un buen schedule cuando aparecen esquemas con 3 máquinas en serie. La propuesta es la siguiente, la voy a contar ahora. Voy a sacar todo lo colorido porque en verdad ahora ya no tiene nada que ver. Todo esto debería ser color negro y le saco esto del conjunto porque todavía no lo conozco. La propuesta de él, como les dije, es armar una máquina, si quieren, 1', vamos a llamarle acá, 1 virtual, llamémosle, y una máquina 2 virtual. La máquina 1 virtual toma la suma de la máquina 1 más la máquina 2. Bien. Queda 8, etcétera, de ahí para abajo, todos los numeritos estos, creo que hasta ahí llega. Y la máquina 2 virtual toma los tiempos de la máquina 2 y la máquina 3. O sea, los tiempos de la máquina intermedia se suman a ambos lados, a la máquina 1 y a la máquina 3, y se generan estos 2 conjuntos de tiempos para máquinas virtuales. Con esos tiempos virtuales hechos, se reconocen de nuevo los conjuntos S y L. Esta está en L, esta está en S, esta está en S, esta está en L, esta está en L, esta está en L, esta está en S, esta está en L, esta está en S, esta está en S. Si ustedes se fijan, como los tiempos del medio se le suman a uno y a otro, en realidad el conjunto L y S va a ser el mismo que el que teníamos originalmente, porque básicamente a la máquina 1 y a la máquina 3 con sus tiempos originales solo se le sumó una constante. Por lo tanto, como se sumó a uno y a otro, conjunto S y conjunto L en realidad son los mismos que teníamos antes. Pero el orden adentro de cada conjunto puede cambiar, porque ahora los tiempos de las del medio se le han sumado.
Entonces puede, si se le suma menos que a otras tareas, puede llevar a otros resultados. Entonces, ordenemos según SPT y LPT en las máquinas virtuales. Esa sería la idea. Entonces, reconozcamos todo lo que está en L, todo lo que está en S primero, con ese tramado naranja, ¿no? Ahí, 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 y ahí. Y ordenemos. Ordenemos según el Shorty Processing Time. Empieza J, voy a copiar acá, tanto como antes. Quizás llegamos a la misma secuencia. Podría ocurrir, ¿no? A la misma secuencia que teníamos antes. Vamos a copiar acá. J primero, tiene la primera etapa más corta. Después aparece G, como antes. Ahora ya no hay más empate. Fíjense que algo cambió. Antes era... esperen. Acá tenía B, que creo que ahí sigue igual. Pero ahora no hay más empate entre C e I. Ahora I es prioritario. Y después viene C. Pues algo cambió respecto al problema que teníamos antes. Y después, este sería S con SPT. Y del otro lado tengo L con LPT. Lo pongo de este lado, entonces tomo las que están en blanco, de nuevo, fíjense acá, me basé en estos primeros tiempos virtuales de la primera operación virtual. Ahora me voy a basar en los tiempos virtuales de la segunda operación virtual en el conjunto L. Y voy a poner lo más largo primero, lo de siempre, ¿no? Lo más largo primero, de todos estos, el más largo ahora es F, creo que así era también. Después de F, si no me equivoco, viene D. Después de D viene A. Creo que ahí cambió algo. Después de A aparece E o H, ¿no? Y acá sí, no sé, podemos tomar, por ejemplo, la más corta primero, H, no sé, de nuevo, no define el desempate. Yo voy a trabajar de esta manera, con H y después con E. Entonces, llegué a lo que quería. ¿Qué es lo que dijo Johnson? Te sugiero esta secuencia para que llegues a una secuencia relativamente buena. ¿Garantiza el mínimo make span? En este caso no, ya voy a explicar por qué. Pero, de alguna manera, empecemos a ordenarnos un poco con esto. A ver, J ahora tiene 1, tiene 1 en la segunda etapa y 5 en la que sigue. Entonces esto hay que correrlo para allá. No tengo por qué necesidad. Esto lo tengo que correr. Vamos a trabajar un poquito con esto. A esta vamos a llamarle máquina 3 ahora. Voy a hacer también una corrida un poco más abajo, porque si no me va a quedar muy feo esto. Acá voy a poner la máquina 2. Y J, fíjense que tiene, vamos a resaltarlo, 1, 1, 5. Entonces tiene 1 acá, ya no me acuerdo qué color era, espero que sea ese, muy bien, y 5 ahí, entonces esta va a ir ahí. Fíjense que no uso los tiempos virtuales, no usé el 8 y el 5. Usé, bueno, en el J sería el 2 y el 6. Yo usé los valores originales, 1, 1 y 5. Los tiempos de las máquinas virtuales solo me sirvieron para ordenar, no para hacer un cambio en el proceso. El proceso, si tiene 3 etapas, etapa 1 cumplida, puede pasar a la etapa 2, etapa 2 cumplida, va a la etapa 3. Y esto es de alguna manera también minimizar las cabezas. Fíjense que eligió a J porque tiene cabezas muy cortas. La suma de estos dos serían la cabeza de J, ¿no? En este caso. Por eso está priorizada. G, de nuevo, unlimited storage, o sea, no hay limitación respecto a cuánto puedo guardar entre las dos etapas. Por lo tanto, G, que empieza con, G era 2, aquí está G, 2, 2 y 3, entonces hace 2, 2 más, no era este, era este, ese era este.
2, 2 y 3. Así que G también puede empezar antes. Ahí. 2, termina, pasa a la segunda, 2, termina, tiene que esperar, 3. Vamos con B, que sigue siendo la tercera. Fíjense, J, G, B. Después viene I, después C. B tiene 3, 2, 5. Son 3 acá, 2 acá, naranja, naranja, y después las 5 que van ahí. De nuevo, hay espera antes de la máquina 3, que en esta primera fase del schedule es un cuello de botella, es la que más está demorando, esta está acelerando. Pero después eso se invierte, como siempre decimos. Bueno, acá la diferencia es que C no es el que sigue, sino es sí el que sigue. Y eso se invierte por la etapa intermedia. Y, vamos a llevar C ahora acá. Y que es este, tiene 4, 2 y 8. Entonces, de estas 4, después vienen 2 acá, con este color lavanda, y 8. Entonces esto va por acá arriba, y 8. También hace una espera en el ingreso, o en el buffer de entrada de la máquina M3. Sigamos viendo qué pasa con C. Bueno, C tiene 4, 4 y 4. O sea, son 4 en la primera etapa, 4 en la segunda. No sé si era este verde, no, tampoco este. ¿Ok? De nuevo, de la primera etapa a la segunda va muy rápido, ágil, ¿sí? 0 wait. En la tercera etapa hay una cola bastante considerable en la entrada. Después aparece F, según la secuencia que di, F de A. Entonces viene F, que tiene A, B, C, D, E y F. 6, 4, 5. Tiene 6 acá, 4 aquí. 1, 2, 3, 4. Con este color que está acá, no, ¿con qué color era? Este. Y las 5 que están acá, de nuevo aparece una espera antes de la etapa 3. D, que es la misma, en el mismo orden después de F, y tiene 7, 2 y 4, o sea que acá hay que hacer 2 unidades de tiempo, pero la realidad es que se ven un poco enmascaradas, siempre está a la espera de la tercera etapa, pero donde empieza a tornarse importante es ahora, porque E no es la primera, sino que es A, la prioritaria, F, D y A. Ya tiene 5, 3 y 2, entonces acá hace 3, con no sé qué color, pareciera este. Vamos a dejarlo por acá esto. Fíjense cómo A ya empieza casi just in time, o sea, casi zero wait, tuvo que esperar una hora nada más. Después viene E, que invierte la situación, y ya empiezan a aparecer tiempos ociosos en la máquina M3. E tiene, a veces de E, 7, 2 y 4, creo que era. 7. No, ese es D. 8, 1 y 3, me parecía. 3, 8, 1. Ahí. Y 3, y acá ya empiezan a haber ociosos en la máquina M3. Y H finalmente, que tiene H 2, 2 y 3. O sea, hace 2. No, no es esa H. Estoy viendo con esto, vamos a mirarlo acá. H es 5, 3 y 1. Tiene la 5 acá. 3 por aquí. Ya no era eso. Esta. Y 1. Entonces el make span ahora es 8, 16, 24, 32, 40, 48, 49 horas. O sea, se estiró 9 horas el make span, perdón, 3 horas el make span, habiendo agregado una etapa intermedia. Las últimas 2 operaciones se hacen con 0 wait en todos lados.
las últimas dos órdenes, E y H. Y este es el makespan que propone el método o el algoritmo de Johnson extendido a 3 etapas en serie. ¿Garantiza el mínimo makespan? La respuesta es no. No, ¿por qué? Bueno, en algún paper de Johnson de aquellos tiempos, interesantísimo, Johnson fue uno de los que trabajó recientemente por ejemplo, no sé si han escuchado hablar seguramente en Operativa 1 de George Dancy. Dancy, que fue el creador del simplex, trabajó en algunos artículos con el mismo Johnson en los primeros trabajos de scheduling, con este Johnson que propone esta cita. O sea que la programación matemática y el schedule siempre, o el scheduling, lo mismo también el ruteo de vehículos, han estado siempre emparentados, ¿no? O sea, no es la programación matemática como herramienta, no es una herramienta más, ¿no? Ha sido siempre el camino, digamos, de la investigación operativa para poder garantizar soluciones, la optimalidad de ciertas soluciones y la eficiencia de ciertas soluciones en general. La cuestión es, si la etapa 2, la del medio, está dominada por alguna de las etapas 1 o 3, entonces diremos que el makespan se garantiza, es mínimo. Como en este caso ese dominio no se da, ¿qué significa que sea dominada? Que uno tome el más grande de todos los tiempos en esta etapa, en este caso el más grande de todos los tiempos en esta etapa es 4, que también se repite ahí. Y este debería ser más chico que el más chico de los tiempos en la máquina 1 o en la máquina 3. Entonces uno toma el más chico de los tiempos en la máquina 3 y encuentra un 1 por acá. Y encuentra, entonces evidentemente no hay dominio de la etapa 3 sobre la etapa 2. Si todos los tiempos de la máquina 3 fuesen 4 para arriba, entonces la máquina 3 estaría dominando a la máquina 2, y entonces este makespan con certeza sería el de mínimo de erosión. Pero como eso no ocurre, no puedo decir que sea mínimo. Solo eso, tampoco puedo decir que no sea eficiente, porque la realidad es que sigue lógicas bastante buenas, digamos. No es que esté mal el programa de operaciones, lo único que matemáticamente no puedo tener la certeza de que tiene el mínimo makespan. ¿Se entiende? Tampoco la máquina 1 domina, ¿ven? Porque la máquina 1 tiene un 1 aquí, y eso es menor que el más grande de los tiempos de máquina 2. Entonces, tampoco está dominado por la máquina 1. Si alguna de las máquinas, la 1 o la 3, dominase a la 2, entonces tendríamos el makespan garantizado. ¿Se entiende la idea? Claro, sería como, por ejemplo, antes que hablábamos del transportador, del transporte, y que era de 10 minutos, por ejemplo, entonces en ese caso sí seguiría siendo, por así decirlo, el óptimo, porque sería muy corto el tiempo, a diferencia de las máquinas. Efectivamente. Basta con que sea muy corto respecto de alguna de las dos máquinas y ya es correcto. ¿Está bien? O sea, si a lo mejor la máquina 1 es la que manda y la 2 y la 3 son cortitos, entonces seguro vas a tener un makespan mínimo cuando... Ahora, hay una cosa muy importante acá a tener en cuenta. El resultado no necesariamente es malo. El hecho de no poder garantizar algo no implica que la herramienta no se pueda usar. ¿Está? O sea, no me gustaría ver respuestas de como, a ver, se les da a ustedes una secuencia con 3 máquinas en serie, y ustedes muestran que la del medio no está dominada por ninguna de las otras dos, entonces no tengo forma de resolver esto. No es la idea. La idea es, bueno, voy a seguir las lógicas de Johnson, como acabo de hacer yo aquí. Como ustedes ven, nada mal, nada mal. O sea, aparece muy poco tiempo ocioso por acá. No sé si habrá una con mejor makespan, la verdad. Pero como no puedo garantizar que haya que no exista, entonces ahí es como que ese es un poco el punto, ¿no? O sea, no tengo la total certeza, no tengo la tranquilidad. Pero la verdad es que entiendo que no va a haber mejor que esto, me parece, así tratando de imaginar así como reordenarlo como para que den un menor makespan, y la verdad es que no puedo. ¿Por qué? Porque pienso en esto, ¿no? La idea de que hablábamos con Francesco hoy. Lo que más conviene es dejar colas cortas hacia el final. Eso es uno de los criterios. Y sin duda, H o E tienen las colas más cortas.
porque tienen la suma de 1 más 3, o 3 más 1, que en definitiva es 4, y es la misma historia. Si yo hubiese puesto h antes que m, me parece que hubiese llegado a la misma solución. O sea que estas dos son intercambiables y tienen el mínimo Make-Span. Eso en términos de colas, así que ahí no hay mucha historia. Y en términos de cabezas, la verdad es que no hay nada mejor que J para arrancar. Y no puedo cambiar, y no puedo achicar menos que eso. Todo lo demás está todo muy compacto. En definitiva, se me ocurre que es igual esta solución a la de mínimo. ¿Cómo puedo demostrarlo si no es a través de la demostración que hizo Johnson respecto del dominio de la etapa 1 o 3 a la etapa 2? Y no tengo otra que hacer programación matemática. Podría modelar esto matemáticamente también, con una variable de secuencia, x, y, que vale 1 si y precede a y'. Tengo que definir los tiempos de inicio y de terminación de cada una de estas tareas en cada una de las etapas. Acá sí hay necesidad de poner el S de I en la etapa J y la culminación de I en la etapa J y pedirle la restricción, muy fácil, restricción de precedencia. El inicio de I en la etapa J tiene necesariamente que ser mayor o igual a la culminación de I en la etapa J-1, ¿no? O sea, tengo que cumplir la etapa J-1 para después empezar con la etapa J. Y esa restricción se agrega a las restricciones que ya vimos antes. Nada muy difícil, digamos, porque acá no hay problema de asignación, no hay variable Y de IJ. Yo no tengo que elegir qué máquina hace cada trabajo. Acá simplemente todas pasan por la misma secuencia de máquinas. Entonces la única variable que aparece en estos problemas binaria es X y Y'. X y Y', que es la secuencia. Si J precede a G, entonces la X, J, G vale 1. Bueno, de alguna manera uno puede modelar matemáticamente y garantizar el mínimo Make-Span. Pero, de nuevo, es la única herramienta que yo veo, porque en estas condiciones los criterios de Johnson no son suficientes para garantizar que el Make-Span sea mínimo. A simple vista parecería que lo es. ¿Se entendió? ¿Cómo se arma el schedule con la regla de Johnson extendida a 3 máquinas? ¿Cuál es la idea detrás? Sí, pero más o menos entendemos. Ok. Es bastante parecido, digamos. Sí. De nuevo, esa adaptación nada más. ¿Qué ocurre cuando pensamos en más máquinas en serie? Claro. Bueno, aquí está un poco la explicación, ¿no? Que les decía. No está la demostración matemática, pero dice con claridad en la slide, utilizando este algoritmo puede mostrarse que la solución hallada es óptima, o sea, minimiza el Make-Span, si se cumple que la etapa 2 está dominada por la 1 o por la 3, y eso está escrito de esta manera. ¿Okay? En eso está claro. En los años 70 hubieron unos autores que tomaron las ideas de Johnson para una extendida hacia 2 y dijeron, bueno, armemos un algoritmo para secuenciar las operaciones en M, en este caso, M etapas igual máquinas, de nuevo, porque en cada etapa hay una sola máquina, un poco con el comentario que nos decía Mati y que nos viene muy bien, son M etapas que además son M máquinas, porque cada etapa está a cargo de una única máquina. Entonces, ¿qué pensaron Campbell, Dewey y Smith? Bueno, lo que dijeron es, a ver, si ya Johnson no puede siquiera garantizar la optimalidad con 3 máquinas en serie, bueno, menos la vamos a poder garantizar nosotros. Pero lo que necesita un programador de operaciones no es garantizar la optimalidad del Make-Span, sino generar buenos schedules. Son tantas las combinaciones que tengo, n factorial, que necesito reducir ese set, ese conjunto de secuencias posibles para poder hacer de mi tarea algo un poco más sencillo, ¿no? Entonces, Campbell, Dewey y Smith proponen una suerte de extensión de la idea de Johnson cuando hay M máquinas en serie, ¿no? O sea, M etapas, cada una de ellas una máquina a cargo. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, proponer M-1 programas posibles, alternativos.
Y en cada uno de estos programas lo que hacen es aplicar la misma regla de Johnson. Pero los programas que resultan los arma con la regla de Johnson aplicada a máquinas virtuales diferentes. Paso a explicarles. Está acá todo explicado, pero lo podemos hacer mejor en forma práctica, vamos a llegar a una mejor conclusión. Vamos a duplicar esta hoja y les voy a mostrar con un ejemplo con 4 etapas. Aquí estamos. O sea, de nuevo, volvemos al caso base, donde tenemos todos nuestros tiempos en las diferentes máquinas. Voy a agregar aquí una línea más. Esta va a pasar a llamarse máquina 4. Y aquí voy a llamar máquina 3. Y esta máquina la voy a poner un poquito más exigente. Le voy a poner tiempos de 6, 7, 5, 6, 4, 3, 5, 6, 5, 2. Vamos a aliviarlo. Entonces, ¿qué proponen Campbell, Dudes y Smith, que fueron los que hicieron esa extensión del algoritmo de Johnson? De nuevo, la idea de generar máquinas virtuales. Las máquinas virtuales ahora, en realidad, las generan, fíjense que hay m igual a 4 máquinas en serie. Entonces, estos autores proponen 3 secuencias distintas, o en realidad 3 formas distintas de armar la secuencia. Algunas de ellas pueden coincidir. ¿Qué dicen? Bueno, la máquina virtual 1, vamos a borrarle el sombreado. Bueno, al principio va a andar igual, así que. La máquina virtual 1 la armo con los tiempos de la 1, nada más. O sea, esto que está acá. Y la máquina virtual 2 la armo con los tiempos de la 4. O sea, me voy de una punta a la otra, ignorando los tiempos de la 2 del medio. O sea, que acá voy a poner este valor que está. Entonces, tal como yo fui armando el caso de estudio, ustedes ven aquí, los conjuntos S y L no van a cambiar, porque de alguna manera es el problema original que teníamos con una primera máquina aquí y una segunda máquina acá con estos tiempos. Entonces fíjense que este es el conjunto L, este conjunto S, este conjunto S, L, 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 S, L, S y S. Entonces la primera propuesta de Campbell y Smith es, bueno, tome los conjuntos S, ordénelo por SPT, etc. Y el conjunto L y ordénelo por LPT. Entonces la secuencia que les propone es la secuencia, la de siempre. J, fíjense, tomemos todo lo del conjunto S, de nuevo, hagamos el sombreado. Esto es S, esto es S, y esto es S. Saquémosle la negrita a esto para no confundir. Tomemos de primera etapa en S estos valores y ordenémoslo por SPT. Entonces acá aparece el empate, ¿se acuerdan? Entre I y C. Bueno, ahí podríamos hacer una primera variante. Podría ser CI o podría ser IC. Y vamos a ordenar la segunda mitad. La segunda mitad sería, tomemos los tiempos de la segunda etapa y empecemos por el más largo primero dentro de los que están en conjunto L. Ahí aparece el más largo primero es F, después D, después E, acá cambiaba, ¿se acuerdan ustedes? E, después A y después H. Entonces, lo que hace Campbell y Dudes y Smith dice, bueno, un candidato, una secuencia candidata es esta que está acá, JGBCI, y la otra candidata también es JGBIC, más FDEA y H.
Y una vez que encuentran esa secuencia, bueno, impleméntela. Eso dice Campbell y Smith. No sé cuál es la mejor, pero ahí ya tiene dos alternativas. ¿Eh? Y vea cuál es el make span de una y de la otra, y quédese con la mejor. Básicamente esa es la idea. Pero ¿se termina ahí? No, avanza un poco más. Dice, bueno, hagamos otro ensayo, ahora con las máquinas virtuales distintas. Ahora, la máquina virtual 1 la voy a armar sumando los tiempos de la máquina 1 más la máquina 2, y eso lo proyecto hacia abajo. Y a la máquina virtual 2 la voy a armar sumando los tiempos de la 3 más los de las 4. O sea, armo el par máquina 1, máquina 2 en una máquina virtual y el par máquina 3, máquina 4 en la máquina virtual 2. Y analizo. ¿Qué analizo? Bueno, ahora este pasa a ser un conjunto S. Este sigue siendo del S. Este sigue siendo del S. Este pasó a ser del S de nuevo. Este sigue siendo L. Este es L. Este es S. Este es L. Este es S. Y este es S. Entonces ahora, si ustedes ven, aparece uno más en el S, que es D, dos más en el S, D y A. Bueno, ordenemos los S y los L. Los S según los tiempos más cortos en la primera etapa. Acá aparecen todas estas que están en negrita. La más corta, J, primera etapa, sigue siendo candidataza a ser la primera. La segunda es G, tampoco cambia nada hasta ahí. La tercera es B, tampoco cambia nada hasta ahí. La cuarta es I, ahí ya hay certeza de que es I. Y después empieza a ver, que tiene 6, ¿no? Después empieza a ver A o C, ¿no? Una decisión de hacer A o C. Entonces, vamos a poner C primero y después A. Y finalmente, la última es D, ¿no? Entonces, en un renglón más abajo voy a hacer la segunda propuesta. Es la misma, nada más que hago A primero antes que C. Y lo que me queda del otro lado, que son las L, que tengo que sacar estas negritas de acá, empiezo por la más larga primero, y acá también aparece un empate. La más larga primero, en la primera instancia no hay problema, es F seguro, pero después aparece E como primera candidata, y finalmente H, o H primero, que tiene 7 en la segunda etapa, lo mismo que E. Entonces, si ustedes se fijan, acá aparece 4 secuencias más. Acá arriba teníamos 2. Esta con esta o esta con esta. Y acá tenemos 4. Esta con esta, esta con esta, esta con esta y esta con esta. O sea, tengo formas, 4 formas distintas, más las 2 que tengo allá arriba, 6 formas distintas ya ahora de probar cuál es la de mínimo make span. A veces algunas de estas pueden coincidir. Fíjense que acá va bastante parecido. J, G, B. Y acá empieza a complicarse un poco. A veces I, C, y acá sigue con F, y acá va I, C, pero después va A. O sea, cambia bastante respecto a las anteriores en esa. Y me queda una más todavía. ¿Cuál es la última? Yo le decía que son M-1 combinaciones posibles. Acá tengo 4 máquinas, yo tengo 3 combinaciones posibles. La tercera es, en la máquina virtual 1, sumar los tiempos de la 1 más la 2 más la 3 originalmente. Este más este más este. Y proyectar hacia abajo. O sea, sumar los tiempos de las 3 primeras etapas. Y en la máquina virtual 2, sumar los tiempos de las 3 últimas etapas, que como ustedes ven, los de las etapas 2 y 3 se superponen con las sumas que ya había hecho antes. Pero bueno, lo mismo pasaba con el de Johnson extendido. La etapa del medio se suma en ambos lados.
Y una vez que se tiene eso, de nuevo se empieza a reconocer. ¿Qué tenemos acá? L, S, S, L, 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 S, L, S y S. Entonces, los conjuntos L los vamos a dejar sin pintar, como siempre hicimos. Los S los vamos a dejar amarillo, como siempre hicimos. Pareciera que vuelve de alguna manera a repetirse la misma lógica de S y L que teníamos hoy, pero bueno, no sé si tanto, ¿no? O sea, acá hay que sacar las negritas, no sé si vamos a llegar a exactamente la misma solución. Sacamos las negritas. Termina de confirmarse, fíjense que en todos los casos siempre J es la primera, en todos los casos siempre G la segunda, y acá aparece I como candidata a ser tercera, como que le da la posibilidad de que I avance otro poquito más en esta lógica, y sea la tercera. Y B pasa a ser la cuarta, y C pasa a ser la quinta. ¿Okay? Y ahí no hay más alternativas. Vamos a ver entre los conjuntos L. En el conjunto L aparece esta, todas estas y estas. Y aquí sí aparece una variante. La más corta de todas, perdón, la más larga de todas, que sería la primera a realizar, es D o F. O sea que acá de alguna manera me está proponiendo F o D en el primer lugar. Después aparece A, ahí no hay ninguna duda. Finalmente H, y acá aparece E como candidata, no finalmente, sino que E aparece como candidata a ser la última. Y entonces, después, como les dije, la primera, que sería la más larga dentro de la del conjunto 2, sería D o F. Entonces ahí hay un empate. Entonces ahí puedo empezar por D y después pasar a F y después a A. Y aparecen dos secuencias más. Esta secuencia de GJIBC, FDAH y GJIBC, DFAH. Entonces, en definitiva, lo que proponen Campbell, Dewey y Smith es, bueno, pruebe estas 2 más 4, 6, más 2, 8 secuencias. Alguna de ellas incluso puede estar repetida, si no sé si acá ocurre, pero me parece que no. Parece que no están repetidas, pero a veces puede pasar que algunas propongan la misma secuencia, aún con distintas máquinas virtuales. Conclusión, es una forma de reducir el número de variantes. Originalmente nosotros teníamos, fíjense, 10 tareas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y si ustedes hacen factorial de 10, da 3.628.800 combinaciones posibles. No es joda. O sea, establecer una secuencia conveniente para toda esta tira de 10 órdenes en 4 etapas puede llevarnos, no sé, horas de cómputo. No tanto, en realidad 3 millones de pruebas uno la puede hacer fácil porque acá los cálculos son sencillos. Pero que te reduzca de 3.600.000 a 8, bueno, nada mal, ¿no? Nada mal. De hecho, nos confirma que J va primero, que G es segunda, eso ya es de cajón. O sea, tiene muchas propiedades esto. Y por eso se utiliza mucho también en la práctica, o por lo menos da un buen indicio de cómo ordenar. Cerramos, que nos queda menos de un minuto, retomamos y cerramos ya la clase, ¿sí?